una película que he visto este fin de semana que me ha parecido brillante, y después estamos aquí brillantemente acompañados por Ángel Fernández, a quien luego presentaremos con todos los honores. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Saludamos a nuestros amigos de Facebook que nos siguen, gracias por estar ahí. Y vamos a empezar con una película muy de moda, muy actual, que se llama Ha nacido una estrella, A Star is Born, y dirigida por Bradley Cooper, protagonizada por Bradley Cooper y por Lady Gaga, que ha sido súper nominada y premiada. Y vamos a escuchar una frase que a mí me resonó muy profundamente. ¿La tenemos, Isabel María? Bueno, no es una frase, es un pase de 2 minutos. Vamos allá. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Ah, claro. ¿Tú compones canciones? No canto mis canciones. ¿Y eso? Es que no me siento cómoda. ¿Por qué no te sientes cómoda? Porque, bueno, todo el mundo con el que me he topado en la industria de la música me dice que mi nariz es muy grande y que no voy a llegar a nada. ¿Que tu nariz es muy grande? Sí. Tu nariz es preciosa. ¿Me estás enseñando tu nariz? Sí. No hace falta, llevo mirándola toda la noche. Venga ya. Voy a estar pensando en tu nariz durante Eres mucho un tiempo. mentiroso. No soy un mentiroso, Claro. es verdad. Eres un mentiroso. ¿Puedo tocarla? ¡Oh, por Dios! Déjame tocártela. Oh, I feel like I'm dying. Tienes mucha suerte. Oh, no me digas. Ya te digo yo que mi nariz no me ha dado suerte. Ya podía haber triunfado, de no ser por mi nariz. Menuda gilipollez. Sí, no, de gilipollez nada, porque cuando entras en cualquiera de esos estudios repletos de tíos, todos te observan, escuchan la maqueta y dicen, oh, tu voz nos vale, pero tu cara no. Yo tenía un defecto de pequeño. Nací con un problema en un oído. No oía nada. ¿Y qué acabo siendo? Cantante, para que vea. En fin. El talento está por todos sitios. Todo el mundo tiene talento. Seguro que todo el mundo en este bar tiene un talento u otro. Pero tener algo que decir y lograr que la gente te escuche, eso es otra historia. Y a menos que salgas ahí y lo intentes, nunca lo sabrás. Es la pura verdad. Si estamos aquí es para decir algo y que la gente quiera escucharlo. ¿Entiendes lo que intento decirte? Sí, claro. No me gusta, pero lo entiendo. Creo que te gusta un poquito. Creo que estoy haciéndotelo ver un poquito, lo veo. Anda ya. Bueno, me parece una quinta esencia de la lucha contra los miedos de uno. Yo le he llamado así. A partir de ahora ya no le llamaré tengo un miedo. Tengo mi nariz. Una nariz. ¿Por qué me gusta muchísimo este pase? Empiezo por el final. Cuando le dice, ¿entiendes lo que te digo? Y ya le dice, sí que lo entiendo, pero no me gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque es la historia de siempre, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de sus miedos, el enfrentarte a tu miedo. Para Lady Gaga era su nariz. Quizá a mí me resonó mucho porque a mí me pasaba lo mismo. Tampoco me gustaba mi nariz, a otro no le gusta, en fin, cualquier otra parte de su cuerpo o de su personalidad o de su historia personal, de su biografía. Pueden ser mil cosas que te generan un complejo, ¿no? Pero me encanta como ella lo dice, yo ya podía haber triunfado de no ser por mi nariz, ¿no? Entonces demonizamos una cosa que es el factor limitante, el techo de cristal. Yo no puedo porque soy de pueblo, porque soy humilde, porque mi familia era pobre, porque mi familia era rica, porque siempre tenemos un culpable, siempre hay una nariz a la que culpar. Y eso me parecía muy interesante reflejarlo, porque si nos analizamos, siempre hay un miedo. Dicen muchos coaches, una vez escuchaba la historia del mono, que todos tenemos como un monito, ¿no? El mono que siempre está ahí para decirte lo que sea para mantenerte en tu zona de confort. Por eso a Lady Gaga dice, entiendo lo que dices, pero no me gusta porque me saca de mi zona de confort. Si tú me quitas la excusa de la nariz, ¡ey! Entonces se me han acabado las excusas, tengo que autorresponsabilizarme de esto. Yo creo que el discurso del progreso, del éxito en general, tiene que ser un discurso desinflamado. Yo no creo que todo el mundo pueda conseguirlo todo, ¿no? A veces cuando estudias un máster
las primeras clases te ponen historias como el Coronel Sanders, el del Kentucky Fried Chicken, el de aquí, el de allá, historias milagro. Y a mí no me gustan esas historias porque son muy inflamadas y son historias que suceden, que pueden ser ciertas, pero que si suceden en uno por millón, pues es, no sé, como los matrimonios felices, pues es más o menos poco frecuente. Bueno, estoy haciendo broma, ¿eh? Pero que sí que creo que las historias milagro no son buenas y que uno tiene que ir descubriendo, buscando su camino, eliminando sus narices, ¿no? De una forma progresiva, de una forma que le genere confianza, que vaya ganando confianza progresivamente. Una vez analizábamos aquí la película de Monster Ball, donde decía que un jugador de béisbol, tú puedes seleccionar a un jugador de béisbol, ¿no? Crees que es perfecto, que lo tiene todo. Después lo llevas a la liga profesional, y no funciona. ¿Por qué? Pues porque no creyó en sí mismo, no tuvo la confianza que tenía que tener. Y ahí esa confianza no es algo conductual, no es algo de lo que tú tomes, hey, voy a ser una persona con confianza, o no la voy a tener, no, es un conjunto es una competencia emocional, si se puede llamar así, o una emoción que se construye en base a una experiencia, a un trabajo personal, a un nivel de conciencia, y eso se puede desarrollar y hay veces que no se puede desarrollar y ellos dicen, pues bueno, si hemos encontrado un jugador que no la desarrolla, pues hay que pasar página, no se puede estar ahí estancado, ¿no? Y hay que buscar otro jugador, Bueno, lo que yo quería decir es que narices todos tenemos una, todos la tenemos, yo en primera persona, todos tenemos un elemento que nos ayuda a excusarnos para no ir en busca de aquello que más queremos, que más soñamos. Por otro lado, también quiero recordar este argumento de contrapeso, de que la búsqueda del éxito también y de la felicidad ha de ser desinflamada, ha de ser progresiva. Yo tampoco creo en las carreras meteóricas, pero que aparte de ello, el mundo está ahí para escuchar lo que tenemos que decir. El mundo tiene orejas, entre ellas en YouTube, o en tu web, o en Internet. Orejas para escuchar lo que tienes que decir, las hay. Otra cosa es que tú te atrevas, que te arrojes a probar si te escuchan. Y si no te escuchan a la primera, pues bueno, tenemos que estudiar y analizar la estrategia, qué es lo que ha fallado y qué podemos mejorar. Pero que tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo. Y nada más, hoy tenemos un programa con muchísima carga que Ángel nos va a traer, así que aquí dejamos esta parte y pasamos a nuestra entrevista. Bueno, Ángel Fernández nos acompaña, un coach especializado en hipnosis. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, gracias. Bueno, somos dos ángeles, pues bueno, de ángeles va la cosa. Ángel, tú eres coach especializado en hipnosis, lo utilizas para trabajar tanto a nivel individual, con personas, como en empresas, para grupos, y nos interesa mucho, porque en este programa no puede haber liderazgo empresarial si no hay un liderazgo personal y emocional individual, ¿no? Por tanto, creemos que todo lo que nos ayuda a nuestro desarrollo personal va a mejorar todo nuestro liderazgo. Aquí tuvimos al psicólogo Anthony Bolinches, que decía que el arte de enamorar es el arte de mejorar como persona. Pues nosotros le copiamos a saco el lema y creemos que el arte de liderar también es el arte de mejorar como persona. Así que cuéntanos un poco, ¿por qué crees cómo la hipnosis de alguna manera nos ayuda a nuestro autoconocimiento y a nuestro trabajo personal? Bien, para mí la mente, siempre me gusta poner la metáfora, que es como si fuera un edificio de 40 plantas. Tú y yo ahora estamos hablando desde la planta 40, que es donde domina la razón, la argumentación, la lógica. Aquí nos podemos pasar hablando de un tema horas, días, semanas, meses, años y estar como en un bucle. Lo que nos permite la hipnosis es como coger un ascensor y empezar a bajar hacia abajo. Bajar a la planta 30, a la planta 20, a la planta 10. ¿Por qué queremos bajar ahí abajo? Porque ahí hay mucha más información. Hay emociones, hay recuerdos, hay creencias, hay valores, hay partes escondidas de nosotros. Hay todo un mundo que a lo mejor hemos reprimido, ni siquiera sabemos que está ahí. Entonces, a través de todas estas herramientas, es más fácil conectar con todo eso para trabajarlo y ayudar a la persona a realinearse, si lo quieres decir así, sanar ideas, transformar o hacer cualquier otra cosa. Pero bajar tantos pisos debe estar muy oscuro, ¿no? Si bajas al sótano. Precisamente el problema es que ha estado muy oscuro.
Ha habido como esa ruptura entre la cabeza y el cuerpo, entre el consciente y el inconsciente, o si quieres poner otra metáfora, entre el caballo y el jockey y el guía. Entonces, ¿qué ocurre? Si el que dirige el caballo va hacia un sitio y el caballo va hacia otro, pues ese conflicto va a estallar de una forma u otra. Llámale ansiedad, llámale miedos, llámale taquicardias, llámale cualquier historia. Infelicidad en general, lo que sea, ¿no? Sí, una incongruencia, si lo quieres decir así. Entonces, precisamente lo que nos permite esto es volver a conectar la cabeza con el cuerpo y decir, vamos todos hacia el mismo sitio. Había un psicoantropólogo llamado Robert Einstein, a mediados de los 80, él desarrolló un concepto que se llama multimente, que precisamente nos venía a decir que hay un ángel que quiere estar aquí, hay otro ángel que le gustaría estar con su pareja, otro ángel que le gustaría estar en la playa o tomándose un café. Hasta que no coges a todos esos y dices, vamos todos en la misma dirección, el tema no va a funcionar. Y si hay una parte de ti que quiere dejar de fumar, pero después te ves con un cigarro en la mano, ahí ha salido esa incongruencia. O tú dices, voy a estar tranquilo delante de mi jefe, pero te pones muy nervioso o hablando en público, ha vuelto a salir esa incongruencia. Entonces dices, pero si yo quería esto otro, ¿qué ha pasado? Ahí por lo menos te está hablando de un par de partes que están en conflicto. Y cuanto más conflicto hay, pues peor lo vas a pasar. ¿Y cómo es una sesión de, vamos ya directo al grano, porque la lucha contra el tiempo? ¿Cómo es una sesión de hipnosis? ¿Duele? No me refiero a dolor físico, pero emocional. ¿Cómo es esto? ¿Pone a prueba mucho la resistencia emocional de las personas? ¿Todo el mundo sale llorando fuertemente? No. ¿Cómo es un poco? Cuéntanos. Yo te diría que yo incluso precisamente a las personas en la primera sesión siempre lo digo, es decir, cada sesión de hipnosis es diferente, tanto en lo que vas a sentir como en lo que vas a experimentar. Incluso realmente, si lo piensas fríamente, la sesión de hipnosis es lo de menos. Lo que realmente nos interesa es en las horas y en los días y semanas siguientes. Es decir, cómo la información que la persona ha absorbido después es procesada en su vida diaria. Al final, la sesión de hipnosis, yo he visto, yo mismo he salido de sesiones de hipnosis riendo, de otras llorando, de otras cabreado, de otras diciendo, esto no ha servido para nada. Es todo muy subjetivo, pero eso va trabajando a su propia forma. También las sensaciones pueden ser muy diferentes. Hay gente que te habla de una gran pesadez dentro del cuerpo, hay gente que te dice, pues, tenía como ráfagas de calor, otro te dice, te escucha a lo lejos y no te hacía caso, otro te dice, pues, te ha escuchado todo el rato y podía abrir los ojos en cualquier momento. Y todo eso no influye en el resultado, no influye en cómo la sesión de hipnosis va a afectar a esa persona, pero como te decía, es que cada persona es única. Entonces procesa la información a su manera. Tú a lo mejor te comes una manzana y tardas 15 minutos en digerirla. Otra persona tarda 20 y yo tardo 5. Entonces, precisamente lo que queremos es ver cómo procesa toda esa información. Y supongo que esto, Tony Camo habrá hecho mucho daño al rigor de la hipnosis en sí, ¿no? No Tony Camo, sino las... A ver... El arte escénico, quiere decir, el el uso arte escénico, ¿no? Al final es una herramienta, es decir, es un destornillador. ¿Eso era verdad, lo de Tony Camo? ¿Podría ser verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad. O sea, no eran actores. Si quieres te lo explico. Sí. Aunque puede ser que sean actores. Lo que pasa con una sesión de hipnosis de espectáculo, que te lo digo porque también lo he estudiado, he ido con varios profesionales que son mucho más expertos que yo en eso. Para empezar, hay una primera gran selección. Es decir, ellos se ponen a hacer una serie de ejercicios para ir seleccionando gente. Igual que hay gente que se le da mejor la música, los deportes, las matemáticas, el inglés, hay gente que se relaja mejor que otros. Entonces ellos detectan primero a estas personas a través de una serie de ejercicios, entonces después los empiezan a preparar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que tú ves en un vídeo de YouTube o por la televisión 10 o 15 minutos, se ha pasado varias horas preparando a esa persona. Claro. O en el caso de la televisión, días y semanas. De todas formas, una persona no hará nada que vaya contra su moral o su ética. Es decir, yo he visto a chicas, por ejemplo, decirle en un estado súper profundo, quítate la ropa y la persona abrir los ojos y salir. Claro. O decirle, dame tus números de cuenta de tarjeta y la persona dice, por aquí no paso. Que no es la burundanga, vamos, No. sí. No pierdes el control de la Para voluntad. nada. Pero como tú dices, que tú veas ese tipo de imágenes por la tele, pues
inician por ahí como una serie de cuidado, que puede pasar Sí. esto, que me puedo quedar flipado, que me van a sacar esta información. Incluso aquí en España, por ejemplo, a nivel legal, una sesión de hipnosis no es aceptada en un juicio como prueba, Claro, en el sentido que se puede trampear. ya. Es más, Claro. Que sí, no es garantía de... no es garantía de O sea, nada. que él tiene el control. Incluso y que hay falsos recuerdos que pueden estar se pueden generar o pueden molestar mucho a la persona. Entonces, todo este tipo de casos, claro, tú ves una cosa en la televisión y dices, pues igual que esto todo, ¿no? Ya está. Claro. Tanto por lo malo como por lo bueno, ¿no? Es decir, esto es mágico, yo voy ahí, me hace pum, Ujú. y ya está todo solucionado. No es ni una cosa ni la otra. Claro. Volvemos a la parte rigurosa y profesional, que también quería desmitificar la otra. Vale. ¿Qué consigo con hipnosis? O sea, llego a un momento de relajación en la que incremento, no sé, mis ondas cerebrales, incremento mi capacidad de memoria. ¿Por qué en la hipnosis llego más profundo? Buena pregunta. A ver, cada persona, a mí me gusta decir que cada problema que la persona me trae o cada área donde necesita crecer, es como si fuera una cerradura que necesita una llave especial para esa persona para abrirse, que no es la que necesito yo, ni la que necesitas tú, ni la que necesita el compañero, ni mi secretaria. Entonces se trata de ayudarla a encontrar esa llave. ¿Qué ocurre? Que con esa metáfora que te decía antes del edificio, a lo mejor para una persona la solución está en la planta 10 y para otra persona está en la planta 35 y para otra persona está en la planta 20. Entonces cada persona va a tener una experiencia diferente. Pero incluso, como te decía, para mí eso es secundario. Para mí lo importante es que la persona solucione su tema o encuentre esa apertura que está buscando en su vida. Pero llego a recordar más cosas cuando me relajo, estoy centrado en eso, que en mi día a día. No solo recordarlas, sino incluso verlas de otra forma. Tú piensas que ahora mismo aquí afuera hay mucha información. Colores, formas, diseños. Hay una parte de nuestra energía que está enfocada en eso. Temperaturas. Cuando tú cierras los ojos y te digo, céntrate en tu respiración o sumérgete hacia adentro, todo eso que hay afuera empieza a desconectarse y te vas conectando cada vez más con lo que hay adentro. Entonces, a lo mejor yo cuando estamos en este estado te digo, a ver, Ángel, ¿cómo sientes tú esta tensión en tu pecho? En una escala de 0 a 10, donde 0 es el mínimo y 10 es el máximo, y tú me dices, pues me parece que es un 5. Y después te digo, venga Ángel, cierra los ojos, respira profundo. Y ahí te digo, vuelve a decirme eso. Y me dices, hostia, pues ahora me parece que es un 8. Porque te has podido conectar más con esa información y has desconectado más de todo lo otro. Entonces, esa información se podría decir que es más pura. Es más pura. ¿Qué pasa con los miedos? Aquí hay una emoción básica que nosotros identificamos en liderazgo, pero también en el desarrollo personal y por tanto en la conducta de cualquier persona, sea o no líder. ¿Cuáles son las emociones? Para nosotros creemos que el miedo es una emoción como que determina mucho toda la esfera emocional y la conducta. ¿Es así? Sí, y yo no te hablaría del miedo, sino de que no sabemos manejar el miedo. Es decir, el miedo es como un mecanismo de supervivencia, igual que el dolor. Es decir, tú te rompes el brazo y de repente te duele mucho cuando lo intentas mover y de alguna forma te está diciendo, oye, no lo muevas. O, por ejemplo, si tú vas un día a las 2 de la mañana por el centro de Barcelona, por según qué barrio, te vas a meter por según qué callejón, seguro que salta ahí algo y te dice, cuidado, por ahí no te metas. Entonces realmente es una cosa que te está intentando proteger. El problema es cuando tú eso no lo manejas bien, cuando eso te desborda. Piensa que incluso el miedo es incluso a nivel biológico, tanto comportamental, porque nos lo enseñan desde niños, pero es como una herencia biológica de nuestros antepasados que estaban en las cavernas, los cromañones o incluso antes. ¿Qué pasa? Ellos salían a cazar o a recolectar, pero en cuanto veían algo diferente a ellos, ¡pum!, rápidamente se volvían a la cueva. ¿Por qué? Porque los que se quedaban afuera, el 80-90% morían. Entonces, en cuanto ven algo diferente, dicen, ¡uf!, otra vez para adentro. ¿Y qué pasa? Todo esto lo hemos ido heredando generación tras generación. Entonces a mí me dices, el miedo no es malo. Lo que es malo es la forma en que lo gestionas o no lo gestionas. Cuando te encuentras en una situación que te desborda y tú te quedas, ¡pum!, te quedas bloqueado. Ahí te está diciendo que lo estás viviendo todo completamente
en primera persona y de una forma muy fuerte. Ujú. Fíjate cómo sería diferente si tú, por ejemplo, tienes que emprender un negocio. El miedo no es algo malo, Ujú. pero si tú eres capaz de mantenerlo a una cierta distancia, decir, Ujú. oye, que hay este inconveniente, que puede haber este peligro, Ujú. y valoras bien todo ese tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, no es tanto el miedo, sino la mala forma en que lo gestionamos. Sí, a veces no es el medicamento, sino la dosis, ¿no? Lo bueno Sí. o lo Sí, sí, negativo. un poco de malo, como de Sí. miedo, como te decía, es que no es malo, es Sí, que es sí, algo, forma parte de nuestro ser. Ujú. Entonces está ahí, igual que el dolor, como te decía, te está diciendo, cuidado con esto. ¿Qué otras emociones identificas cuando haces, cómo le llamas, consulta o trabajas Sí. con las personas? Sí, sí. ¿Qué otras emociones encuentras que influyen o positiva o negativamente? Siempre nos centramos más en lo negativo y a veces tendríamos que centrarnos más en lo positivo. Pero ¿qué emociones encuentras que influyen en la conducta de las personas? Rabia, tristeza, disgusto, culpa, vergüenza, incluso, como comentábamos antes, es más un resultado, ¿no? De cuando algo no sale como tú quieres. Ujú. ¿Qué pasa? Que si eso lo reprimes, antes o después va a saltar. Ujú. Normalmente con la peor persona, en el peor momento, de la peor forma. Ujú. Y tú dices, es que no puedo evitarlo, pero el problema no es que te salga ahí a la rabia, sino que es como si fuera el final de una ecuación. Ujú. O sea, es porque primero tú te has callado muchas cosas. Ujú. En mi observación, después de 10 años trabajando y de ver a miles de personas, yo te diría que muchísimo de lo que pasa con los temas de ansiedad es más lo que la persona no hace que lo que hace. Ujú. Todos esos límites que no pone, todas Ujú. esas veces que no dice que no, todas esas situaciones que no le gustan nada y se las come con patatas. Ujú. Aquí adentro hay algo que le dice, oye, que lo estás haciendo mal, Ujú. que te estás fallando a ti mismo, tú calla, quita, Ujú. quita. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, vale, pues después vas a ver. Ujú. Entonces después, ¡pa! Ujú. Ahí me acuerdo que decía Borja Vilaseca que la frase que decía Cristo, ¿no? De ama al prójimo como a ti mismo, que nos hemos olvidado del como a ti mismo, ¿no? Y parece sí. que en cierta manera se vive más. En realidad tampoco creo que sea por el genuino arte de ayudar al otro, sino por lo que el otro piense de mí, ¿no? Y nos hemos dejado el querernos y lo que yo pensaré de mí mismo. Es que yo te diría, desde mi punto de vista, ojo, que yo siempre, mi opinión es mi opinión simplemente, pero la palabra egoísta culturalmente está muy mal vista. Ujú. Si tú piensas, por ejemplo, en la palabra inteligencia, a mí venía una mujer y me decía, es que mi hija es muy inteligente. Le digo, para un poco. Hay una inteligencia numérica, una inteligencia musical, una Sí. inteligencia espacial, entonces una inteligencia social. Entonces me decía, no, es que es muy buena con los números, pero después socialmente es un cero a la izquierda. Ujú. Yo diría que la palabra egoísmo también tiene varias connotaciones. Yo lo que no recomiendo a nadie es un egoísmo salvaje, esos que Ujú. vas quemándolo todo, ¿no? Como el caballo de Atila, pero sí que recomiendo un egoísmo asertivo. Ujú. En ese sentido, primero tienes que estar bien tú, Ujú. segundo tienes que estar bien tú, tercero tienes que estar bien tú, Ujú. cuarto, si estás bien tú y tienes un buen día y te apetece compartir, compartes. Ujú. Pero primero se tienen que dar las tres premisas. Ujú. Porque si no, normalmente lo que suelen pasar son dos cosas. Primero, no solucionamos nada. Ujú. Y segundo, terminamos súper desgastados, porque nos estamos metiendo en una película que no es la nuestra. Ujú. Y completamente insostenible, ¿no? Totalmente. Nosotros decimos a veces en este programa que uno está obligado a ser feliz o por lo menos a pretenderlo, a pretender serlo, porque si no, si uno pasa por la vía del martirio, ¿no? Del, ay, pues yo dejaré esto por mis hijos, yo dejaré esto por lo otro, primero cargas de una carga emocional a quien no debe pagar por ello, ¿no? Y después fue como un camino fácil en el que al fondo, al final, te has fallado a ti mismo, ¿no? Cuando tú hablabas de este trozo de película de Lady Gaga, a mí me venía a la cabeza una frase de Albert Ellis, y él decía que los primeros años de nuestra vida es como que nos hacemos nuestras reglas y después nos quedamos esclavizados por ellas. Uh-huh. Y yo te diría que ahí tiene mucho que ver eso. Incluso si lo piensas desde un punto de vista sistémico, el sistema, igual que es España, que es una familia, que es Barcelona o grupos, dentro de nosotros también hay sistemas. Y lo que busca el sistema es mantener su status quo. No le importa si es bueno o es malo. Busca que las cosas sigan siendo así. Igual que, por ejemplo, se ve en la política. De una forma muy clara. Entonces, dentro de nosotros, no importa si es bueno o es malo. Como tú decías antes, con la zona cómoda, lo que buscamos es mantener ese status quo de zona cómoda. ¿Por qué? Porque ahí al otro lado de la puerta hay algo, pero no sé lo que es. Y espero que sea mejor, pero no sé lo que es. Y eso genera mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre nos destroza.
Ahora no recuerdo el nombre de la película, una película española, quizá me viene luego, si me viene ya lo digo, pero a lo mejor la has visto, ¿eh? Fue famosilla. Va de unos chicos jóvenes, adolescentes, donde él, no sé si es Crampack, me parece, donde uno de ellos, bueno, tiene una inclinación gay y va a ver a un masajista que está en el edificio de enfrente. Bueno, la sorpresa es, bueno, el masajista es hombre, entonces descubre ahí su homosexualidad, ¿no? O su lado, o su tendencia también. Ahora no recuerdo si es bi. Bueno, el tema es que se encuentra un día saliendo de ahí a su padre. ¿Color oscuro casi negro? Vale, azul oscuro casi azul negro. Oscuro casi negro. Azul oscuro casi negro, vale. Vale. Entonces, el azul oscuro casi negro. Entonces se encuentra a su padre. Y lo sorprendente, ahora que me dices esto, es la madre. O sea, oye, tu padre ya lo tiene interiorizado. Somos una familia como cualquier otra. Quiero decir, realmente el poder del no cambiar puede llegar a incluso menoscabar la propia dignidad personal, porque hasta qué punto, sí, ahora en el punto de la mujer, ¿eh? Uno acepta la ruptura del pacto de fidelidad, de exclusividad sexual, que puede estar muy bien si es genuino de los dos. ¿Me entiendes? Si los dos tienen un pacto de infidelidad está perfecto, pero a costa de la integridad de uno. Si me dejas llevarlo todavía un poco más allá, incluso esto se ve, por ejemplo, en empresas, se ve en nuestra familia, como tú dices, en parejas, situaciones que son extrañas o patológicas, pero que si pasa una cantidad de tiempo determinada, se convierte en lo normal. Es lo que se llama una normosis. Como tú dices, normosis. Y alguien lo ve desde fuera y dice, oye, pero ¿qué haces? Pero para ese grupo de personas se ha adaptado. 100%. Mira, tengo en mente, ahora hago consultoría y mentoring en empresas, hacía mentoring con un directivo que es muy agresivo, es muy perfeccionista, un N tipo 1, perfeccionista, entonces muy controlador, lo que se llama un microgestor que te hace lado con el canuto, ¿no? Cuando uno falla, él, pues bueno, empieza el ciclo entrópico a gritar, Con las personas que más se dejan, pues llega a una relación, a una normosis, que me parece brillante el concepto, que muchos otros visto desde fuera dirías, esto es de juzgado de guardia, esto es de moving de manual, ¿no? Pero hay gente que lo acepta. Por eso con personas así como tú dices, tienes que marcar desde el principio, dejar muy claros los límites. Por eso es lo que te comentaba antes de no poner límites. Después me gustaría ver estas personas, después en su vida personal, que han recibido esa bronca, cómo se va a manifestar eso en su vida, porque eso va a salir de una forma u otra. Insomnio, migrañas, bruxismo, morderse las uñas, tics, porque ese nivel de tensión el cuerpo lo tiene que sacar de alguna forma. Mira, aquí bueno, somos muy amigos de pensar que nos dedicamos al liderazgo porque es como una bola de nieve, ¿no? Nos gusta intervenir e intentar mejorar los recursos de los líderes porque si tú tienes un buen líder, un buen jefe, pues eso va a influir en toda la gente que lidera. Y si tienes uno malo, pues lo mismo. Entonces, puedes hacer, si lidera 50 personas, 50 familias que paguen el pato de un mal día, o todo lo contrario, 50 personas que llegan de buen humor a casa, ¿no? Por eso creemos mucho que un mejor liderazgo genera una mejor sociedad. Lo que pasa es que primero había que preguntar a esa persona si realmente quiere ser líder. O si lo que quiere es el sustento económico que le da eso, el estatus o cualquier otra cosa. Porque, como comentabas antes, esto es, primero te tienen que gustar las personas. Segundo, quieres intentar sacar lo mejor de ellas. Quizás para aprovecharte, pero tienes que intentar sacar lo mejor de ellas. Entonces, si ya no se cumplen estas dos condiciones, estás hablando de una persona que es un dirigente, un responsable, pero no va a ser un líder. Los otros no le van a seguir, como comentados casos como Nelson Mandela, Gandhi, Hernán Cortés, Napoleón, que eran los primeros que decían, yo soy el primero que voy para allí. Entonces, tú ves esa congruencia y dices, pues si tú vas, yo también. Eso decía Simon Sinek, ¿no? Yo le defendería a mi jefe porque sé que él lo haría por mí. ¿no? A diferencia de los líderes que te sueltan al patio de los leones y después te lanzan la primera flecha mientras estás ahí para disfrutar del incluso precisamente todas estas personas que de esta situación de crisis que vivimos años atrás, banqueros, jefes de aseguradoras, precisamente es eso, es decir, vendieron a sus fieles o a sus colaboradores por dinero. Entonces tú ves eso y dices,
esto es una injusticia. Sí, sí. Y desde luego no es un ejemplo de liderazgo ni ético de ningún tipo de liderazgo. Volvemos a la hipnosis. ¿Cómo puede entonces la hipnosis ayudar? Tú utilizas la hipnosis en el ámbito laboral. ¿Para qué la utilizas? ¿Para resolución de conflictos? ¿Para mejorar coaching directivo? ¿Para qué la utilizas? Buena pregunta. Yo te diría que al final, para mí, el objetivo último, no solo en grupo, sino también individual, es que la persona encuentre su centro. Cuando encuentras su centro, es que automáticamente tú ya encuentras tus respuestas, tus soluciones, porque intentar copiarlas de otro, como hay muchas personas que hacen, por ejemplo, como con líderes o gente de éxito, es que tú no has tenido las vivencias de esa persona, no tienes los valores de esa persona, no tienes las creencias de esa persona, no has tenido todas esas experiencias. Tú solo intentas copiar un comportamiento, pero es que te falta todo lo otro. Entonces, eso no se va a sostener. Tú lo vas a intentar y dices, no, es que este se levanta a las 7 de la mañana y hace esto, pero yo lo hago y no me funciona, porque ese señor tiene muchas otras cosas. Entonces, a mí siempre me gusta decir que cuando normalmente una persona me viene a ver, es como que suele tener un estado negativo bastante fuerte de estrés, de ansiedad, de miedos, de bloqueos, de depresión, llámalo lo negativo que sea. Y la autoestima está muy baja. Mi trabajo consiste en ayudarle a hacer esto. Y una vez que la persona ya está aquí, es que yo no le tengo que decir nada, es que ya lo hace él o ella. Rompe o sigue con su pareja, encuentra mejores estrategias en su trabajo, maneja a su familia de otra forma, cosas que a lo mejor antes no las hacía, ahora empiezas a hacerlas o al revés. Y es precisamente eso lo que se trata, de recuperar como ese centro para poder tener esa libertad personal. ¿Qué pasa con la autoestima? Porque dicen que es como el prisma de una persona, ¿no? Por el que lo ve todo, por el que interpreta la realidad. Yo te diría que la autoestima no es una cosa estática, es una cosa muy dinámica, es como la zanahoria que va buscando el burro, que la seguiremos buscando hasta el día que nos muramos. También me gusta coger una frase del Dalai Lama, que él decía que esto es como una carrera. Hay algunas personas que van más adelantadas y otras más atrasadas. Y a medida que vamos aumentando esa autoestima, vamos adelantando en la carrera. Por supuesto que van a pasar cosas en la vida que nos van a alterar, que no van a salir como nos guste. Pero la idea es que sepamos manejarlas desde otro punto de vista. Yo a lo mejor puedo despedir a alguien, te lo digo porque yo lo he hecho, o tener broncas incluso, pero es muy diferente si yo salgo desde un sitio de tranquilidad o incluso desde la compasión a la rabia. Y a lo mejor tú lo ves desde fuera y el comportamiento va a ser el mismo. Pero en mi interior todo es muy diferente y la forma en que yo me voy a sentir después también va a ser muy diferente. Porque normalmente si actúas desde la rabia o la impulsividad, después te viene la culpa. Y otra vez después la impulsividad y otra vez la culpa. Y es como un ciclo que se va siempre repitiendo. Entonces se trata de alejarse de eso y recuperar la estabilidad del centro de la persona. Y a partir de ahí es que tú ya encuentras tu propia solución. O sea que la autoestima es llave universal, digamos, para canalizar la energía y las emociones hacia una conducta funcional. Yo te hablaría incluso más, como te decía, de ese centro. Y cuando, disculpa a lo mejor que utilice esta expresión, pero es el equilibrio. Porque si tú, por ejemplo, tenía un profesor que me encantaba porque decía, hay dos muy malos momentos para tomar una decisión. El primero cuando estás enamorado. Porque estás ahí arriba, en la nube rosa, que todo es fantástico, maravilloso. Entonces, seguramente hay muchas cosas que las vas a obviar. El segundo momento es cuando tú estás bloqueado. Cuando estás en un crash, que estás como, hoy no quiero saber nada de nadie, apartados de mí. Entonces, ¿qué pasa? Entre 0 y 10, el mejor número es el 5. Entonces, más que esa autoestima, yo hablaría de ese centro, porque desde ese centro, incluso volviendo al liderazgo, yo creo que una característica muy importante del líder, que precisamente ayer lo veía en una película que se llama Missing Call, que salía el líder de una organización que lo llamaban a las 3 de la mañana y venía en su helicóptero. Y dice, ¿sabéis por qué estoy aquí, en este puesto? Dice, no soy ni porque soy más listo, ni más inteligente, ni mejor que vosotros. Me ponen aquí para que imagine o sea capaz de prever cómo van a ser las cosas dentro de un mes o dentro de un año. Entonces yo diría que esa visión panorámica o incluso de futuro es uno de los requisitos que, como Steve Jobs, por ejemplo, o tantos otros líderes, que un líder debe tener. O Nelson Mandela, que comentábamos, que para mí es un grandísimo ejemplo top one de los líderes que tengo en mente. Sí, incluso también, bueno, el de Microsoft y
tanta gente así, que es precisamente eso, ¿no? Que tú eres capaz de ver la estrategia, ¿no? Ahora hablaban, mira, del fallecido Rubalcaba, decían que si tenía una de las virtudes era su visión a largo plazo, ¿no? Que no es que él no le gustaran las tretas a corto, que también, pero siempre canalizándolas en pro, alineándolas con una estrategia a largo, no como otros líderes políticos que vemos que piensan a corto y aquí se acabó, ¿no? Y eso sería la perversión de un sistema, porque el político debe pensar en que el sistema debe ser sostenible, como decías tú antes, ¿no? Entonces, ahí esa visión estratégica creo que debe ser común en todos los líderes. Disculpa, Dime. Un ejercicio muy interesante que yo suelo hacer cuando las personas están en hipnosis es precisamente que se imaginen el futuro dentro de 5 años, cómo quiere que sea su vida, qué va a tener, qué no va a tener, qué va a hacer, qué no va a hacer, qué va a ver, qué va a sentir, qué va a oír, si está con su pareja, está con otra persona, si está en su trabajo, está en Haití o está en Shanghái. Y a partir de ahí, que mire hacia atrás y que vea el camino que ha recorrido, todos esos pasos que lo han llevado hasta ese lugar donde quiere estar. Es como hacer ese puente a futuro que se llama. Sí. Y la gente puede, claro, desde ese punto más relajado, abrirse y... Sí, totalmente. Es que, a ver, es como si yo ahora... Atreverse a mirar, ¿no? Atreverse a pedir, ¿no? Creo que es lo que... Mira, ahora es como si, por ejemplo, te digo, imagínate una playa con el Taj Mahal de fondo y una puerta verde y aparte unicornios de colores. Yo te digo en este estado y me dices, Ángel, estás flipando. Pero te digo, cierra los ojos, relájate, relajándote, conéctate con tu interior, te hablo de todo eso y te voy a decir, claro, si es que esto es así, o sea, es que lo veo, el unicornio. Te digo, una puerta en una playa, una puerta de un color, y tú, claro, es de color rojo, o sea, si es que la tengo aquí delante. Muy bien. Por eso te decía que es otro nivel. Volviendo al tema del liderazgo, ¿qué le dirías a un líder que sabe que las cosas no van bien cuando él se sincera consigo mismo? Que siente, caray, yo sé con mi equipo conectar, no conecto, risas francas no hay en el equipo, no se habla entre tú y yo ni un carajo de algo profundo, ni medianamente profundo, o sea, no hacemos más que preguntar qué tal el fin de semana, bien, ok. Que él sabe que no conecta, pero no sabe por qué. ¿Qué le dirías a un líder así? Esa persona, desde el momento que los otros detectan eso, es que está siendo incongruente. Dice una cosa y hace otra. Lo primero que le llamaría es a la reflexión y a que, como decíamos antes, sea sincero con él mismo, realmente lo que quiere y lo que no quiere, y hasta dónde está dispuesto a llegar y hasta dónde no está dispuesto a llegar. Porque al final lo que se refleja afuera es lo que está pasando por dentro. Y si tú para empezar no eres congruente contigo mismo, no lo vas a ser. Los otros lo van a detectar. Es lo que decíamos de estos casos de Gandhi, Nelson Mandela. Y tú ves la congruencia y dices, a ver, este señor me está diciendo que tengo que perdonar a los blancos, pero es que es el primero que se ha pasado 30 años en una cárcel. ¿Cómo le voy a decir nada a este? O Gandhi, que era el primero que decía, tenemos que hacer huelga de hambre, y yo soy el primero que me pongo aquí delante de todos y lo hago. ¿Qué le voy a decir? Había una historia que explican de Gandhi, no sé si la conoces, que, bueno, este señor, pues, en su momento era como una referencia, y explican que una madre con su hijo de 14 años fue y le dijo, Gandhi, por favor, habla con mi hijo, porque mi hijo se ha vuelto adicto al azúcar blanco, a ver si le podrías decir algo para ayudarle a que le dejara de serlo. Y le dijo, vuelve dentro de 2 semanas. Entonces dijo, vale, se fue, volvió al cabo de 2 semanas con el hijo, y entonces se le puso el hijo delante y le dijo, deja el azúcar blanco. Y la madre se lo queda mirando y dice, oye, pero ¿por qué no me dijiste esto hace 2 semanas? Porque yo hace 2 semanas también comía azúcar blanco. Es decir, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Entonces, claro, te quedas diciendo lo que tú me digas, tío. Una bella historia, una bella historia. Es congruencia. Sí. Y sé que tu fuerte es la hipnosis. ¿También utilizas otras técnicas en empresas? Utilizo muchas técnicas en muchos sitios, en 2 sitios que puedo, sinceramente. Pero principalmente suelo enfocarme en 3 técnicas. La primera es el coaching, o estrategias de coaching, la segunda es PNL, y la tercera es hipnosis. Dentro de hipnosis, te diría que he estudiado 12 o 13 escuelas de hipnosis diferentes. Estoy más especializado a día de hoy, trabajo más con una escuela que se llama hipnosis ericksoniana. Es una forma de hipnosis bastante ateórica, en el sentido que es hacer lo que sea necesario para ayudar a la persona y lo que eso sea para ella.
Entonces es reestructurar toda la sesión en función a eso. Y cuando haces las sesiones en empresas, ¿qué consigues con eso? ¿Consigues mayor nivel de conexión de los empleados con el trabajo, mayor nivel de coherencia y de felicidad? ¿Qué consigues con tus sesiones? Hombre, consigo lo mismo que una sesión individual, lo que pasa que al trabajar en grupo, si hay un buen grupo, se genera como un contagio en positivo, igual que por ejemplo en los equipos de fútbol, ¿no? Tú fíjate lo que ha pasado hace poco en Madrid, que al perder sus objetivos, se genera como esa dinámica de grupo que se van retroalimentando negativamente unos a otros y dices, oye, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Somos muy contagiosos emocionalmente los seres humanos, entonces esto facilita mucho el trabajo para que una persona pueda avanzar mucho más rápido y a lo mejor lo que individualmente una persona tendría que hacer a lo mejor en 3, 4, incluso 5 sesiones, a lo mejor con una sesión es más suficiente para abrir muchas puertas y hacer muchos progresos. O sea, cuando haces las sesiones grupales, ¿cómo lo haces? ¿Sientas a todo el mundo? Sí. ¿Los echan en el suelo? ¿O no, normalmente se sientan. En una silla. Si quieres poner un ejemplo para que sea más entendible, es como si fuera una visualización guiada. Y como te decía, es que funciona igual que una sesión individual, pero al trabajar en grupo se potencia todo mucho más. Entonces lo que buscamos, como te decía, es como que la persona pueda encontrar como esa estabilidad interna, porque a partir de ahí todo lo otro es que ya sale de una forma sola. Es decir, lo de trabajo en equipo, lo de cómo gestionan las situaciones, o incluso yo mismo me sigo sorprendiendo de las soluciones que encuentra la gente, ¿no? Porque no se me habrá ocurrido nunca esto, ¿no? Recuerdo un señor que era un mando intermedio que hace unos meses me vino con un problema. Me dijo, Ángel, es que tengo este problema, esta situación. Le digo, ¿y qué piensas hacer? Dice, mira, yo voy a hablar con esta persona y le voy a decir esto, aquello y lo otro. Dice, ¿tú qué harías? Digo, yo creo que sería mejor ir a hablar con el otro y decirle esto, aquello y lo otro. Nos volvimos a ver al cabo de una semana y le dije, ¿qué? ¿Ya resolviste aquello? Dice, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Lo que me dijiste tú o lo que te dije yo? Ni una ni otra. Cogí un poco de lo tuyo, cogí un poco de lo mío y lo amasó todo y encontró su propia solución. Y es de eso lo que se trata. O sea que de alguna forma eso te pone en el estado emocional adecuado para despegar tu centro, ¿no? Es lo que te decía antes. Cuando tú estás en en tu centro es que ya todo se ve y se hace de otra forma. Es que como te decía, yo ya no te tengo que decir nada porque... Si lo quieres decir así, es como ese estado que busca el mindfulness de presencia plena. Lo que pasa, y esto a lo mejor es te lo digo más basado en mi experiencia que otra cosa, porque hay personas que me dicen, intento hacer relajación, intento hacer meditación o intento hacer mindfulness y no me funciona. Si la persona ha tenido estados de ansiedad muy fuertes o ha pasado por una serie de situaciones complicadas durante bastante largo tiempo, es como que lleva una mochila emocional muy pesada y eso le bloquea el poder relajarse. Entonces esa persona intenta hacer eso, le va a resultar muy difícil o cuanto menos, como decías tú, no puede. Y con la hipnosis puedes conseguir entrar, descender en el ascensor. Sí, porque lo que buscamos con hipnosis, no solamente la hipnosis, sino la estrategia que vamos a buscar con hipnosis, porque con una persona así lo primero que quiero es, ¡pum!, descargar esa mochila. Y entonces automáticamente, como si fueran vasos comunicantes, la persona dice, hostia, me siento diferente. Entonces, él para él mismo, o ella para ella misma, hace, dice, hostia, soy capaz de sentirme bien. Tú. Sí, entonces, no soy un saco de negatividad, ¿no? Continuo, que es lo que lastra y... Soy capaz de mejorar. Etiqueta. Exacto. Y eso para la persona pues es un avance muy fuerte. Y entonces después se trata de seguir descargando y de seguir cargando positivamente para alcanzar como ese estado de tranquilidad o de centro. ¿Por qué crees que la hipnosis dentro de todo no tiene, si es algo que aporta tan buenos resultados, la difusión, olvidemos el tema escénico, la difusión que merece? Hombre, como tú has dicho, el tema escénico influye bastante, pero también te diría que culturalmente, en Francia, por ejemplo, hay una escuela de hipnosis que es fuertísima. Es decir, ahí yo te diría que incluso en Francia, no sé si supongo que has oído hablar de PNL, ahí apenas se conoce PNL. Decimos para nuestros compañeros, nuestros escuchantes, que es la programación neurolingüística. Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, hay una asociación mucho más fuerte de programación neurolingüística o de Gestalt, por ejemplo. Sin embargo, la hipnosis apenas se conoce. Ahí en Francia han desarrollado mucho la hipnosis y a lo mejor
otros métodos o técnicas como PNL, Gestalt, son bastante menos conocidas. Entonces te diría que también culturalmente, aparte de esa imagen, como tú decías, de los espectáculos, influye mucho. Bueno, y un tema más antes de dejarlo. El tema del placer. Dicen que el ser humano, una de las cosas que nos condiciona mucho es el evitar el miedo, pero en la otra cara de la moneda es la búsqueda del placer. ¿Qué pasa con el placer y cómo a través de la hipnosis podemos abordar la búsqueda eterna y hedónica del placer? Me refiero desde situaciones excitantes hasta el abuso de drogas. A ver, para empezar, hay que ver cómo eso encaja en la vida de la persona. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando alguien me viene para dejar de fumar individualmente, yo siempre digo, ¿cómo encaja el cigarro en tu vida? Porque eso normalmente te está hablando, desde el momento que tú te das cuenta que algo no es sano y no puedes evitarlo, o sea, llámalo cigarro, cocaína, comida, ahí te está diciendo, hay cosas que fallan. Como decíamos antes, ¿no? Hay una parte de ti que te está diciendo, oye, esto está mal, pero otra, oye, no puedo evitarlo. Entonces, aquí entre medio hay algo que se ha roto. La infidelidad también, ¿no? Quiero ser monógamo, pero no puedo. Seguramente hay incongruencias o la persona no sabe lo suficientemente bien cómo manejarse emocionalmente. Y respecto a esta pregunta que tú decías, yo te diría que incluso estoy totalmente de acuerdo con eso porque estoy cansado de verlo, la huida del dolor y la búsqueda del placer. Pero si lo piensas fríamente, muchas veces inconscientemente utilizamos estrategias que nos funcionan muy bien basadas en el dolor. Como por ejemplo, a lo mejor hay una persona que se motiva para ir al gimnasio cada día diciéndose, no, es que si no después me voy a sentir culpable o me voy a sentir mal. Entonces esa estrategia ya le funciona. Piensa que también hay personas que a lo mejor por sus perfiles suelen tener una tendencia más hacia buscar el placer. Yo ahí te hablaría antes, como decíamos, del enneagrama L7, L8. Sí. Una búsqueda para evitar el dolor, como por ejemplo el L1, seguro muy establecido, el L4, el L5, el L6. Bueno, para que nuestros escuchantes recordamos que el enneagrama es... el enneagrama de la personalidad es un sistema que estructura o identifica personalidades en base al desarrollo de unas heridas claves, que es absolutamente brillante. Si alguien quiere información, mira, puede ver vídeos de Borja Vilaseca o de otros sabios del enneagrama, y cada uno de ellos tiene, pues el 1 es el perfeccionista, ¿no? El 2 es el ayudador, el 3 es el eterno aspirante, el triunfador. Sí. Bueno, es muy interesante. Entonces decías que en relación con el tema del placer, perdona. Que hay unas personas que se mueven más buscando el placer y otros siguiendo el dolor. Y al final a mí no me gusta hablar de cosas buenas o cosas malas. A mí me gusta hablar de cosas que te ayudan a conseguir tu objetivo o que no te ayudan a conseguir tu objetivo. Porque a lo mejor yo tengo una persona que quiere adelgazar y aparte va con un nutricionista y aparte se cuida de la dieta y aparte va a hacer ejercicio, pero cuando ve un plato de pizza o un plato combinado dice, ¿cómo de bueno está esto? Sí. Entonces dices, eso no está alineado. O sea, es como que hay una parte de ti que va hacia un sitio, pero hay otra parte que va hacia otro. Entonces dices, esto tampoco es que sea malo, es simplemente que no está alineado con eso que tú quieres. Hay que unir las piezas del puzzle, ¿no? Totalmente. Y la hipnosis nos ayuda a eso. Y te puede sorprender mucho una vez que están unidas, que a lo mejor lo que al principio querías resulta que no era... Que es algo que pasa mucho con las parejas, ¿no? Yo creo. La pareja que tiene sentido en un momento vital y después... O el trabajo, o el viaje, o el lugar. Deja de tenerlo. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué le dirías a un jefe que va a empezar a serlo y que emocionalmente dice, ay, no sé, tengo miedos, no sé si lo voy a hacer bien? ¿Qué le dirías emocionalmente para que se autoconozca? ¿Cuál sería tu consejo para eso? Yo le recomendaría hacer ese ejercicio de autoanálisis de que... Primero, le tiene que gustar la gente, tratar con la gente. Segundo, que intente sacar lo mejor de la gente. Por supuesto, se va a equivocar, porque es que todos nos equivocamos, pero se trata de aprender de esos fallos. Y yo creo que si tiene esa buena intención, esa buena base, es mucho más fácil encontrar el camino adecuado para ella, porque también hay diferentes tipos de liderazgo y lo que le sirve a uno por su personalidad no le sirve a otro, o por la estructura que tiene en su trabajo. Entonces, obviamente, va a cometer muchos errores, pero si siempre tiene esa idea en mente de cómo puedo ayudar a los otros o cómo puedo hacer que esto funcione mejor, eso siempre va a ser como ese sitio donde cogerse para seguir avanzando. El norte, ¿no? La brújula.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por todo. Me parece que tú tienes una web donde si alguien tiene más interés sobre hipnosis, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en www.psicohipnos.com. Psico es de psicología, hipnosis de hipnosis, sé que es un nombre un poquito así, pero... Con P, Psicohipnos. Sí, muy bien. Con ese al final. Pues Ángel Fernández para todos vosotros. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Bueno, pues para todos vosotros, la hipnosis como recurso profesional para el desarrollo personal y de liderazgo. Aquí en Liderazgo y Estrategia no nos cansamos de buscar los mejores caminos para el desarrollo de cada uno de nosotros. Bueno, y el martes que viene tenemos otro programa también interesantísimo a las 8 de la tarde en el 103.2 de Si estás por el Maresme y si no en Facebook para todo el mundo. Hasta el martes que viene.